Listo, estamos grabando. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia a esta segunda webconferencia del curso Ingeniería Económica Aplicada a las Finanzas. Hoy vamos a ver lo que son indicadores de evaluación financiera de proyectos y unos temas relacionados, como el costo de capital. Y bueno, entonces voy a compartirles las diapositivas que he desarrollado para ustedes. Y necesito, por favor, que en esta oportunidad ustedes me colaboren leyendo bastantes conceptos relacionados con este tema, que es bastante interesante. Y pues esperemos que alcancemos a desarrollar todas las diapositivas. Entonces, por favor, me confirman si observan la diapositiva ampliada. No, señor, yo no la veo. ¿Todavía no? Bueno, esperemos. ¿Ahorita sí ya la están observando? No, profe, aún no. ¿Todavía no? No, es Bueno, que voy todavía no a... he compartido pantalla. Ahí tiene toda la razón. Muchas gracias por acordarme. No había compartido pantalla, eso es correcto. Ok, ahora sí. Ahora sí, por favor, ¿me confirman? Correcto, profe. Ahora sí. Sí, ¿Listo? señor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces pues ya nos encontramos, iniciamos a partir del lunes la etapa número 3, que es indicadores de evaluación financiera. Y bueno, tenemos bastantes términos y, e indicadores por aprender algunos y por repasar otros. Bueno, entonces esta es como la agenda de los temas que vamos a ver, unos conceptos relacionados con evaluación de proyectos, ¿cierto? Como son lo que es una inversión, el costo de oportunidad, lo que es un proyecto, factibilidad, viabilidad, los métodos de evaluación de proyectos, evaluación financiera, ¿sí? Que es el valor presente neto, BPN, TIR, que significa tasa interna de retorno, RBC, que significa relación beneficio-costo, y PRI, que es el periodo de recuperación de la inversión. También vamos a mirar los ingresos y egresos al momento de calcular el valor presente neto, ejemplos de aplicación del valor presente neto, sus ventajas y desventajas, la definición de la tasa interna de retorno, lo que es la tasa de interés compuesta, ventajas y desventajas de la TIR, una aplicación práctica en Excel, una aplicación del indicador relación beneficio-costo. También faltó ahí agregar la periodo de recuperación de la inversión ajustado, conclusiones y cierre. Okay. Bueno, entonces vamos a empezar con estos conceptos clave. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, el primero? Profe, yo le ayudo. ¿Qué Okay. es flujo de caja o cash flow? Es el valor neto de las entradas y salidas reales de efectivo que genera el proyecto, antes de la puesta en marcha, durante la operación y al final, incluyendo el valor de rescate. Perfecto, muchas gracias, Viviana. ¿Quién me ayuda leyendo el otro? Mis ladies. O quien quiera. Profe, bueno, yo le ayudo. Ok, gracias. ¿Qué flujo de caja libre o free cash flow? Es el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la deuda, o sea, intereses más principal de la empresa después de descontar inversiones realizadas en activos fijos y cubrir necesidades operativas de financiamiento. Perfecto, muchas gracias. ¿Se acuerdan necesidades operativas de financiamiento? ¿También se conoce de otra forma? ¿No? Capital de trabajo. Okay. O sea, es lo mismo, necesidades operativas de financiamiento igual a capital de trabajo. Correcto. Bueno, tercero, Okay. ¿quién me ayuda con este? ¿Qué es el
¿Qué es el costo de oportunidad o tasa de interés de oportunidad? Es la cantidad de un bien o servicio al que debemos de renunciar para obtener más de otro bien o servicio. Se mide a través de una tasa de interés y también se denomina tasa de interés de oportunidad, TIO. Tío, correcto. O TIO. Gracias. Ahora, ¿qué es tasa de descuento? ¿Quién me ayuda leyendo qué es tasa de descuento? Yo le ayudo, profe. Ok, mis ladies. ¿Qué es tasa de descuento? Es el precio que se paga por utilizar los fondos necesarios para cubrir la inversión de un proyecto. Es el rendimiento mínimo esperado por los inversionistas. Perfecto, esa es otra forma de verlo también. Bueno, y quinto, ese yo lo leo. ¿Qué es tasa mínima aceptable de rendimiento o TEMAR? Es aquel rendimiento que el inversionista siempre puede conseguir porque tiene un alto número de oportunidades que generan ese retorno o rendimiento siempre que se comprometa, ¿sí?, una cierta cantidad de dinero en una propuesta de inversión, ¿sí? Y por supuesto durante un periodo de tiempo, ¿sí? Y bueno, esos son términos que están relacionados todos con ¿qué? Con evaluación financiera de proyectos, ¿ok? La tasa de costo oportunidad o TIO, ¿cierto? Es específica para cada inversionista, ¿sí? O sea, que cambia para cada inversionista. Por esta razón, cada uno de ellos, o sea, cada uno de los inversionistas, comparará los beneficios que le genera el proyecto, ¿sí?, con el rendimiento, ¿sí?, o sea, contra el rendimiento que le producirá su dinero, ¿cierto?, en otro proyecto alternativo o en otra inversión alternativa, ¿ok? O sea, que es cambiante, depende del inversionista el considerar que su costo de oportunidad es uno u otro porcentaje, dependiendo de contra qué lo compare. Ok, ¿qué es inversión? Pues es la asignación de recursos en el presente, ¿cierto?, con el fin de obtener beneficios en el futuro. Eso es una inversión. 7, ¿qué es un proyecto? Pues un proyecto es la asignación de recursos mediante una planificación coherente y racional para la producción de determinados bienes o servicios con el fin de satisfacer necesidades humanas previamente identificadas. Ahora, otro término bastante escuchado en la evaluación de proyectos, que es factibilidad. ¿Qué es factibilidad? Es cuando existen las condiciones y los recursos para la ejecución de un proyecto. Es decir, que es posible de realizar. Un ejemplo, extraer petróleo del subsuelo oceánico es técnicamente posible, ya que existe petróleo debajo de los océanos y existen las herramientas y equipos para hacerlo. Ojo. Pero también está el otro concepto relacionado, que es viabilidad, ¿sí? Es cuando, además de ser factible, ¿cierto?, el proyecto puede ser sostenible y rentable económicamente. Es decir, su implementación y operación son recomendables desde el punto de vista organizacional, administrativo, social, técnico, económico y financiero. Y por esa razón, pues se debe ejecutar. Ejemplo, basados en el anterior ejemplo de extraer petróleo del subsuelo, ¿cierto? Por lo regular, este tipo sí, digamos, de operaciones, de procesos, no es viable debido a los altísimos costos involucrados y el elevado riesgo que conlleva. Pero para unas pocas compañías que cuentan con experiencia y la tecnología de punta, ahí sí podría ser viable el extraer petróleo del fondo oceánico. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos cómo se puede financiar un proyecto. Son 3 formas. Con recursos propios, obviamente, el costo correspondería al rendimiento máximo que dejaría de obtener el inversionista por invertir en ese proyecto, ¿sí? Con pasivos, o sea, con deuda, pues es el costo que correspondería a la tasa, ¿sí?, la tasa de interés del crédito que pagaría el inversionista por esos recursos. Y obviamente la mezcla de los dos, la mezcla de pasivos y de recursos propios, allí en ese caso, pues el costo correspondería a una tasa de interés promedio ponderada, ¿cierto?, que involucre el costo de oportunidad del inversionista y el costo del préstamo.
Esto se conoce como costo promedio ponderado de capital, o que en inglés se conoce como WACC, Weighted Average Capital Cost. Okay. Bueno, ahora veamos el costo de capital o CC. El costo de capital es la tasa de rendimiento esperado que los participantes del mercado requieren para atraer fondos a una inversión en particular. También podemos definirlo como el rendimiento que una empresa debe lograr para obtener capital del mercado, ya sea deuda o capital, ¿sí? En términos económicos, el costo de capital para una inversión en particular es un costo de oportunidad. ¿Y qué es ese costo de oportunidad? Pues es el costo de renunciar a la siguiente mejor alternativa de inversión, siendo el riesgo el componente más importante de la comparabilidad. En este sentido, se relaciona con el principio económico de sustitución. Es decir, un inversor no invertirá en un activo en particular si existe un sustituto más atractivo. ¿Okay? Y el costo de capital generalmente se expresa en términos porcentuales. Cubrir este costo de capital es el objetivo básico del mercado financiero para determinar si el desempeño de una empresa es adecuado. Los componentes principales de una estructura de capital son los siguientes tres. Primero, el capital de deuda. Segundo, el capital preferente. ¿Qué es el capital preferente? Pues son las participaciones en acciones o en sociedades con características preferentes, ¿sí? Como antigüedad, por ejemplo, en la recepción de dividendos o ingresos de liquidación. Y tercero, el capital ordinario, ¿sí? O sea, las participaciones en acciones o sociedades en el nivel más bajo, ¿sí? O residual de la estructura de capital. Cada componente de la estructura de capital de una empresa tiene su costo único, que depende de su respectivo riesgo. El costo de capital puede verse o puede, analizarse desde tres diferentes perspectivas, ¿cierto? Por el lado de los activos del balance o del estado de situación financiera, es la tasa, ¿sí? La tasa de interés que debe usarse para descontar a valor presente los flujos de efectivo futuros esperados, ¿cierto? Por el lado del pasivo, es el costo económico que debe asumir la empresa para atraer y retener capital en un entorno competitivo en el que los inversores o inversionistas, ¿sí? O sea, los proveedores de capital, pues analizan y comparan cuidadosamente todas las oportunidades de generación de rendimiento, ¿sí? De ganancias. Y el tercero es desde el punto de vista del inversor o inversionista, ¿cierto? Es el rendimiento que uno espera y requiere de una inversión en forma de deuda o capital social de una empresa. Aunque cada perspectiva ve el costo capital de manera diferente, todas tratan con el mismo número o el mismo porcentaje. ¿Ok? ¿Alguien quiere agregar más sobre el costo de capital o hacer algún comentario? Profe, como al final dice que, o sea, planteado así desde las tres perspectivas, eso sería simplemente como subjetivo, porque están trabajando con los mismos, con el mismo número, los mismos valores. Sí, como comenté anteriormente, eso depende contra qué lo va a comparar. Okay. Y por supuesto, la idea es que ese costo capital, o sea, el proyecto, la inversión contra el que lo vaya a comparar, el proyecto que él esté pensando invertir, ¿sí? Pues como dije anteriormente, hay que mirar mucho lo que es el riesgo, ¿sí? El nivel de riesgo, ¿sí? Que se esté asumiendo en ese proyecto, que sea, por ejemplo, comparable, o si no es comparable, porque pues uno no siempre va a conseguir un proyecto con las características similares a lo que, por ejemplo, la empresa está desarrollando o produciendo en un momento específico, pues entonces evaluar aspectos como, por ejemplo, determinar que si el nivel de riesgo es demasiado elevado, ¿sí? Como para poder pues animarse uno a invertir en un proyecto, y pues también mirar que si bien el riesgo es bastante elevado, pues
también hay posibilidad de que las ganancias sean también bastante elevadas, ¿no? Que eso normalmente es lo que siempre está detrás de un alto riesgo. Sin embargo, si digamos ocurre que el riesgo es bastante elevado y las ganancias que se esperarían no son bastante elevadas, pues muy posiblemente no se tome como punto de comparación, ¿cierto? Y, y si, por ejemplo, la empresa ya está fabricando o está prestando un servicio, ya tiene un mercado y tiene, digamos, asegurada su producción, la comercialización, la venta de sus productos, pues es posible que no esté animado en invertir en un proyecto que no le genere confianza y que no le retorne los rendimientos que se asumirían dado pues ese nivel de riesgo. Profe, un ejemplo, digamos, de eso podría ser lo que se está viviendo ahora con el tema del Bitcoin, ¿no? Del Bitcoin, bueno, lo del Bitcoin es algo Sí, especial, ¿no? Lo que pasa es que el precio del Bitcoin, como ustedes saben, tiene un límite en el que la producción, digamos, ¿cómo decirlo? La desencriptación de esos códigos, ¿cierto? Que le van dando bitcoins a quienes van cumpliendo pues con esa serie de requisitos. Eso tiene un límite. No sé exactamente, no me acuerdo en ese momento cuál era el límite. Creo que son como 21 millones o algo así. Cuando llegue a ese punto, pues, ¿qué ocurre? Pues que obligatoriamente el precio de esa moneda va a empezar a subir. Pero también sucede que hay otras monedas alternativas, el Ethercoin, el Adán, bueno, hay otro poco de monedas también que están subiendo bastante de precio y pues sí, podrían tomarse como un costo oportunidad, como una posible inversión, pero como ustedes vieron hace unas semanas, pues el precio que venía disparado subiendo a más de 62,000, creo que alcanzó 62,000 o 65,000 dólares un Bitcoin, pues cayó a 50 y algo, y otra vez está repuntando un poco, pero no está subiendo mm, con la misma velocidad que venía subiendo antes, ¿no? ¿Y todo por qué? Pues, pues para quienes no sepan, pues tiene que ver con que el gobierno chino, ¿cierto? Dio la orden en el mercado chino, obviamente, que es donde ellos tienen poder, de que los bancos no comercializaran o que no prestaran para comprar bitcoins. Entonces, pues, esa disposición del mercado chino, del sector bancario chino, pues es posible que sea asumido por otros gobiernos, ¿sí? Economías avanzadas o en desarrollo, y eso puede afectar bastante el futuro del Bitcoin. Entonces, bueno, hay otras monedas que sí están creciendo bastante de valor y pues toca, como quien dice, repartir el riesgo entre diferentes monedas, ¿sí? No colocar todos los huevos, no, todos los huevos en la misma cesta, sino repartirlos para evitar el que se asuma un riesgo muy elevado y se pueda perder toda esa inversión, ¿no? Sí. ¿Ustedes están al tanto de todo lo de los bitcoins o más bien yo fui quien los informé? No mucho, profe, pero muy chévere la contextualización, importantísimo. Ok, ok. Sí, profe, varios, ahí lo que mencionaba dígame. de las noticias, simplemente, sí, disculpe que le interrumpa, al tanto sobre, bueno, lo que uno lee sobre las noticias, uno queda neciado un poquito de esas cosas ahí, pero, o sea, obviamente el riesgo es alto, Claro. porque mire, una decisión que toma por decirlo así, una decisión netamente, política, por decirlo así, política económica de ellos, monetaria. Entonces, ¿cómo influye en que se viene a pique, pues, los valores de los precios, pues sí, de esa moneda? Sí, digamos que es un cambio brusco, pero yo estoy casi seguro que, digamos, los mismos chinos, ¿sí? El pueblo chino, de alguna forma va a tener que llegar a algún acuerdo con el sector bancario chino, porque, pues no sé si ustedes sepan, pero digamos que los inversionistas
chinos son los que tienen una mayor proporción de los bitcoins a nivel mundial. Entonces eso podría afectar en gran medida, ¿cierto? Digamos, las inversiones del sector privado chino, y pues eso puede incluso afectar su crecimiento. Entonces, pues seguramente van a llegar a algún tipo de acuerdo, pero como todos sabemos, el gobierno chino siempre se ha caracterizado por los golpes fuertes de un momento a otro. Es el estilo de ellos, pues, y luego sí, entonces empiezan a negociar. Pero eso seguramente van a llegar a algún tipo de acuerdo porque digamos, la idea y toda la evolución, el crecimiento, todo este proceso, todo este cambio, esta aceptación por parte del público y de las demás entidades, incluso financieras y el sector bancario, que quieren participar de estas bitcoins, pues eso no se va a detener de un momento a otro. Entonces, eso la sociedad incluso quiere que en algún momento la moneda que se maneje sea toda virtual, pues como había planteado inicialmente Nakamoto cuando propuso propuso la creación del Bitcoin, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces seguimos por acá. ¿Quién me ayuda leyendo? Ah, bueno, estamos cambiando de tema. Ahora vamos a ver la estructura capital de Modigliani y Miller. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esos dos párrafos? El verdadero costo de capital depende. Bueno, leámoslo desde el comienzo. Estructura de capital de Modigliani y Miller. El verdadero costo de capital depende del uso que se hace del capital. El costo del capital se calcula como una mezcla del costo de la deuda, la tasa de interés y el costo del capital propio, la tasa de rendimiento esperada exigida por los inversionistas en el capital ordinario de la empresa. La combinación de financiamiento a través de deuda y de capital se conoce como estructura de capital de una empresa. La estructura de capital no es meramente deuda o capital porque hay muchos tipos de deuda y por lo menos dos tipos de capital, ordinario y preferente. También hay híbridos como los bonos convertibles en acciones. Correcto. Viviana, se acuerda qué es un bono convertible en acción? ¿O sabe qué es un bono convertible en acción? Profe, no me acuerdo de la clase de los bonos. Bueno, tranquila, yo le explico. Mire, es como su nombre lo dice, es un bono, ¿cierto? O sea, un instrumento de deuda, ¿cierto? Que durante un periodo de tiempo establecido da la posibilidad al tenedor de ese bono de convertir su bono por una determinada cantidad de acciones. Y como sabemos, las acciones tienen duración o digamos no tienen terminación, son eternas, mientras viva o exista la empresa de la cual pues haya emitido esas acciones, pues el tenedor de las acciones tendrá derecho a recibir los dividendos que arroje esas acciones. Entonces, digamos, esta es una forma de obtener financiamiento que da, o sea, que es bastante, a mí me parece bastante apropiado, sobre todo para los inversionistas, ¿cierto? El que al comienzo funja como un bono, ¿sí? Como un bono financiero, y después, pues da la opción de convertirlo en una acción, y pues si uno considera que la empresa tiene buenas perspectivas de continuar creciendo y que va a estar repartiendo dividendos, pues porque está continuamente creando, generando valor, pues eso le va a servir para obtener unos buenos rendimientos en el futuro, ¿cierto? Bueno, ahora yo continúo. En la búsqueda de la estructura de capital óptima, o sea, deuda y capital, que una empresa debe mantener para maximizar su valor, Modigliani y Miller, economistas norteamericanos, ganadores del Premio Nobel en Economía, buscaron responder esta interrogante a través de la formulación de dos proposiciones, ¿cierto?
Dos proposiciones y en dos ambientes diferentes. Ahorita los vamos a ver. Un primer ambiente que es suponiendo estos tres puntos, estos tres elementos. Primero, no hay pago de impuestos. Segundo, no hay costos de transacción. Y tercero, los particulares y las empresas pueden pedir prestado dinero a la misma tasa de interés. ¿Ok? Y el otro ambiente es con el pago de impuestos. O sea, solo con el pago de impuestos. ¿Ok? Bueno, en la primera proposición de Modigliani y Miller, ellos demostraron que el valor de una empresa desapalancada, ¿qué creen ustedes que es desapalancada? Desfinanciada. No, en este, Que, en que no este, tiene algo físico, profe, en este que punto está de como en la vista bolsa. de Modigliani y Miller, desapalancada no significa eso. Significa que solamente está utilizando su capital propio. ¿Ok? ¿Se acuerdan de leverage, que significa apalancamiento? Sí. Ok, entonces, y que ese apalancamiento tenía que ver con una proporción de su capital propio y cuando ese resultado estaba por encima de uno significaba que estaba financiándose con deuda, ¿cierto? Entonces, en esta terminología desapalancada o unleveraged en inglés, significa que se está financiando únicamente con sus recursos propios, ¿ok? Bueno. Entonces, ellos demostraron que el valor de una empresa desapalancada, BU, o sea, el valor unleveraged, es igual al valor de una empresa apalancada. Eso es lo increíble. Apalancada es, como dije, que utiliza para financiarse tanto deuda como su capital propio. Entiéndase que la primera, o sea, la desapalancada, es una empresa que no tiene deuda en su estructura de capital, ¿sí? O sea que su estructura de capital o su valor, el valor de la empresa, está determinado únicamente por su equity o capital, ¿ok? Por eso tiene ahí una E. Por eso ahí dice V sub U igual a E. En tanto que una empresa apalancada sí presenta deuda dentro de su balance. Como vemos allí, V sub L, que es leverage, ¿cierto? O apalancada, es igual a equity más deuda. El valor de la empresa no está circunscrito solo al valor de las acciones de la empresa, sino que ésta incluye también la deuda contraída. En consecuencia, la política de dividendos no importa, eso es lo que ellos afirman, la política de dividendos no importa en mercados perfectos de capital, ¿sí? O sea, no tiene gran importancia esa política de dividendos. Las decisiones de financiamiento no importan en los mercados perfectos. O sea, ellos dicen que cuando hay mercados perfectos, eso de decidir si se va a financiar con deuda o con capital propio, que no importa. En resumen, la proposición 1 de Modigliani y Miller afirma que una empresa no puede cambiar el valor total de sus títulos simplemente dividiendo sus flujos de efectivo, ¿cierto?, en diversas corrientes, o sea, de deuda y capital, porque el valor de la empresa está determinado es por sus activos reales, no por los títulos que emite, ¿sí? Ustedes saben que cuando una empresa dice que emite títulos de deuda es porque está emitiendo bonos, ¿cierto? Que son instrumentos de deuda. Y cuando dice que está emitiendo títulos de capital, se refiere a las acciones, ¿ok? Así, la estructura de capital no importa mientras las decisiones de inversión de la empresa se consideren como dadas. Aquí tenemos un ejemplo bastante fácil de comprender sobre lo que es una empresa desapalancada, que vemos allí la porción de pizza a la izquierda, y la empresa apalancada, que es la que observamos a la derecha, ¿cierto? Por ejemplo, si uno de ustedes compra esos dos pedazos de pizza, ¿cierto? Usted puede tomar una porción y cortarla, como vemos allí a mano derecha, en 5 pedazos, ¿cierto? Pero el tamaño de esa porción de pizza seguirá siendo el mismo, ¿cierto? Sin importar en cuántos tajadas o pedazos lo divida, ¿cierto? Llevando esta analogía a nuestro caso, a nuestro análisis de lo que es el financiamiento con solo capital o con capital y con deuda, ¿cierto?
si el tamaño de la pizza o esa porción de pizza equivale al valor de la compañía, pues su tamaño, es decir, su valor, permanecerá constante, ya sea que la quiera mantener entera, ¿sí? Como la porción de la izquierda, ¿sí? O lo que es lo mismo, solo financiando la empresa con equity, con capital, o puede cortarla en 5 pedazos, lo que implicaría, pues, tomar deuda y capital, ¿cierto? Allí lo que vemos, por ejemplo, a mano derecha en esa porción de pizza, uno de esos pedazos dice deuda, ¿cierto? ¿Qué significa deuda? Que esa porción de la pizza, pues realmente no es del dueño de la empresa, porque esa deuda es recursos que se tomaron prestados de una entidad financiera o de un banco, ¿cierto? Capital sí es la porción que ha adquirido directamente con sus recursos. Y ese bonos convertibles, ese converres convertibles en acciones, pues es ese instrumento híbrido que les acabé de mencionar. ¿Ok? ¿Sí está claro la explicación? Igual el pedazo de pizza es el mismo, ¿cierto? El valor de la empresa es el mismo. ¿Qué me iban a comentar? ¿Iban a mencionar algo? No, profe, está claro. Ok, bueno, perfecto. Ahora sigamos con esta continuación. En la segunda proposición, ¿sí? De Modigliani y Miller, se afirma que ante la presencia de deuda, el ROE, ¿se acuerdan qué es el ROE? Es el rendimiento sobre el patrimonio, sobre el capital, ¿no? De los accionistas. Se incrementa de manera proporcional al apalancamiento en el que incurre la empresa. Y aquí observamos, digamos, la representación, la función de esta segunda proposición. ¿Qué significan todos estos datos? Aquí los estoy mostrando. RK es la tasa de rendimiento requerida por los accionistas, es decir, el ROE, ¿sí? El rendimiento. Vamos a ver el rendimiento que le está generando su equity o patrimonio, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A R sub KU, que ese KU significa el costo de capital o promedio ponderado de capital, ¿cierto? De la empresa no apalancada, ¿sí? Ese K, pues, tiene que ver con capital y el U, en leverage, es no apalancada, ¿no? O desapalancada. Eso es lo mismo. Más la proporción entre deuda y capital, que es ese D sobre K, ¿cierto? D sobre K multiplicado por la diferencia entre RKU y RD, es decir, la diferencia entre el costo de capital de la empresa no apalancada menos el costo de la deuda. ¿Okay? Y ojo al siguiente análisis. Un mayor ratio de deuda sobre acciones, es decir, ese D sobre K, ¿sí? Suponiendo que, por supuesto, si queremos que sea mayor es porque o el capital va a ser más bajito o la proporción de deuda va a ser más elevada, ¿cierto? Normalmente es eso. La proporción de deuda es más elevada. Eso conduce a un mayor rendimiento requerido sobre el capital propio, ¿cierto? Por parte de los accionistas, ¿sí? Si hay mucha deuda, ¿qué ocurre con los dueños de la empresa? Van a empezar a decirle al gerente general, al director financiero, decirle, mire, estamos bastante endeudados. Entonces requerimos un mayor tasa de rendimiento por parte de la empresa porque el riesgo es mayor, estamos asumiendo un mayor riesgo, ¿cierto? Bueno, mientras más apalancada esté la empresa, mayor será la tasa de rentabilidad que los accionistas obtienen, ¿ok? Como ya se mencionó intuitivamente, eso tiene sentido, puesto que primero, a mayor apalancamiento, ¿cierto? Mayor riesgo y por lo tanto mayor será la rentabilidad exigida, ¿cierto? Por los accionistas. Y segundo, el apalancamiento hace que el accionista financie una cantidad menor de los activos del negocio, ¿cierto? O sea que va a preferir financiarse más con deuda que con el capital propio de la empresa. Pero proporcionalmente, ojo, recibe más de la rentabilidad que arroja la empresa, ¿cierto? Bueno. Y en un mundo sin impuestos, como es el que estamos todavía analizando,
Sea cual sea el nivel de apalancamiento de la empresa, ¿cierto? Ese WACC, o sea, ese promedio ponderado de costo capital, ¿sí? Que como su nombre lo dice, incluye deuda y capital, siempre será el mismo y equivale a la tasa de rentabilidad de una empresa no apalancada, o sea, el RKU. ¿Okay? Ahora veamos el segundo escenario o segunda dimensión, que es el mismo teorema o proposiciones de Modigliani y Miller, pero con pago de impuestos. En un mundo con pago de impuestos, una empresa con deuda, es decir, o apalancada, V sub L, vale más que una sin deuda o desapalancada. Tiene más lógica, ¿cierto? La razón es simple. La existencia de escudos fiscales por la inclusión de los gastos financieros dentro del estado de resultados, ¿cierto? Hace que la empresa pague menos impuestos y por lo tanto queda proporcionalmente más de ese flujo de caja, o sea, más valor de la empresa para ser repartido entre los accionistas. A mayor endeudamiento, pues el costo de la deuda o el costo promedio ponderado de capital o WACC, pues se reduce vía ahorros fiscales. Esta reducción del costo de capital aumentará el valor de la empresa porque reducirá el denominador de la ecuación de su valoración mediante el descuento de sus flujos de caja futuros, donde la tasa de descuento será ese costo de capital, pero también aumenta su riesgo si se llegase a aumentar el valor de los pagos a asumir. Y aquí observamos la fórmula, ¿sí? O la representación, pues, eh, a través de variables, ¿cierto? Que dice, el valor de la empresa unleveraged, es decir, desapalancada o sin apalancamiento, o sea, con solo capital, es diferente, ¿cierto?, al valor de la empresa apalancada, puesto que además de tener el valor de la empresa con capital propio, ¿sí?, apalancada, perdón, pues, como si financiada con capital propio de los accionistas, también incluye, por eso dice allí más, la deuda por ese porcentaje de impuesto, ¿cierto? Entonces, por eso, esa igualdad que veíamos antes en el mundo sin pago de impuestos, ¿cierto? Pues ya en este momento no es una igualdad, no se cumple, debido a la existencia de ese beneficio que se otorga a el pedir prestado dinero a las entidades financieras, ¿cierto? En una reducción del pago de impuestos, ¿sí? Impuestos sobre la riqueza, obviamente. Bueno, y la segunda proposición de Modigliani y Miller, perdón, ahora con pago de impuestos, es el siguiente. Es similar a la anterior función o fórmula, pero agregándolo o multiplicándolo por 1 menos ese porcentaje de impuesto. Y observamos, obviamente, también las variables. SRE representa la tasa de rendimiento requerida sobre el capital propio o sobre las acciones, ¿cierto? O sea, lo que vimos anteriormente como el ROE, ¿cierto? El RO es la rentabilidad que demandarían los accionistas si las deudas fueran cero, es decir, si se financiase solo con acciones, ¿okay? O sea, con capital, ¿cierto? O sea, como quien dice, el rendimiento de la empresa solamente financiándose con capital, ¿cierto? O también con acciones, como se le quiere ver. Y el RD, que es el que está con sombreado rojo, ¿cierto? Es el costo de la deuda o la combinación de deuda con capital, ¿cierto? O WACC. Y lo que ya vimos, el D sobre K, pues sigue siendo la razón o la relación entre la deuda y el capital de la empresa. Entonces, como dije anteriormente, la única diferencia es que ese producto de la proporción entre deuda y capital multiplicado por la diferencia entre el RO y el RD se multiplica por el complemento de 1 menos impuestos. Suponiendo que el impuesto es del 30%, pues sería por el 70%, ¿cierto? Por el complemento. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta?
¿Sí está claro? Con el ejemplo me imagino que entenderemos mejor. Bueno, mire, en resumen, vamos a poner un resumen. En resumen, mientras más apalancada está o esté la empresa, ¿sí? En este mundo con pago de impuestos, pues mayor será la tasa de rentabilidad que los accionistas pues obtienen, ¿cierto? Y si nos ponemos a analizarlo un poco con detenimiento, eso tiene sentido porque primero, a mayor apalancamiento, ¿cierto? Mayor riesgo y por lo tanto mayor será la rentabilidad exigida por los accionistas. Y segundo, el apalancamiento hace que el accionista financie una cantidad menor de los activos, ¿sí? de su empresa, pero proporcionalmente, ¿cierto? Recibe más de la rentabilidad que arroja la misma empresa, ¿sí? Si no existiera este beneficio de pago de impuestos sobre las ganancias, pues el valor del proyecto de la empresa, ¿cierto? No se vería afectado, ¿sí? Ya que, por ejemplo, el costo promedio ponderado de capital sería siempre el mismo, ¿sí? No existirían diferencias entre los pagos que realicen las empresas, ¿cierto? Si se están financiando con deuda, ¿cierto? O con los recursos de los accionistas, ¿cierto? Sin embargo, como sí existe este beneficio digamos, financiarse con deuda, ¿cierto? Pues esto hace que el WACC, el costo promedio ponderado de capital, pues varíe según el nivel de endeudamiento, ¿sí? de la empresa, esa mayor proporción, digamos, de deuda que de capital, y al existir un diferente tratamiento fiscal entre los pagos por intereses de las deudas y por los pagos por dividendos, que como sabemos los pagos por dividendos pues no tienen el beneficio, ¿cierto? De multiplicar eso por uno menos porcentaje de impuesto. ¿Por qué? Porque los dividendos, como dije anteriormente, es una forma de financiamiento sobre el capital propio de la empresa, ¿cierto? Eh, mm, pues entonces eso no va a ser tan atractivo. Por eso digamos que es más beneficioso el financiarse, digamos, con una proporción de deuda y de capital, y como existe este beneficio de pagar, o de modo hecho, no incluir en los gastos de intereses, ¿cierto? Dentro del estado de resultados, pues esto va a ser un factor determinante para poder, digamos, considerar financiarse con deuda, pero obviamente más adelante o posiblemente en la próxima, sí, diapositivas que les elabore, vamos a ver hasta qué punto es recomendable financiarse con deuda, porque si la empresa asume un nivel de deuda demasiado alto, demasiado elevado, digamos más del 60%, pues ahí sí ya, primero los accionistas van a empezar a requerir, a solicitarle al gerente financiero o al director de la empresa, pues un rendimiento mayor, una ganancia mayor sobre sus recursos, porque están asumiendo mayor riesgo, y también pues va a existir una mayor probabilidad de que se incumplan el pago de esos intereses a las entidades financieras si, por ejemplo, llegasen a subir demasiado las tasas de interés, ¿cierto? Eso es pues obviamente una posibilidad que depende sobre todo de la política monetaria de un país y, bueno, las diferentes políticas que controla, digamos, en Colombia el Banco de la República, y que pues las empresas son simplemente quienes asumen todo el riesgo, ¿no? Porque ellos no son quienes determinan esas políticas, porque esas políticas son manejadas pues a nivel macro, ¿cierto? Y no para un sector en específico, ¿cierto? Bueno, bueno, mientras que, por ejemplo, los pagos de intereses serán un gasto, como dije anteriormente, un gasto deducible, ¿sí? De impuestos, y en cambio los dividendos no tienen esa posibilidad de reducir
o de tener ese beneficio de pagar menos impuestos o de reducir, digamos, esa utilidad operativa, porque simplemente la ley no lo contempla, ¿cierto? Solamente es para cuando se requiere o la entidad o la empresa, pues, contrata con una entidad financiera, una entidad bancaria, pues deuda. Ahí sí tiene la posibilidad de beneficiarse de esta reducción en el pago de impuestos, ¿cierto? Bueno, ahorita sí quedó más claro. Sí, señor. Ok. Bueno, ahora veamos el flujo de caja libre. ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor? El flujo de caja libre, FCL, es un informe financiero que mide el flujo de efectivo generado por los activos de un proyecto o empresa independiente de cómo son financiados, es decir, sin importar si fue financiado con deuda o capital. ¿Sigo? Sí. Ah, listo, gracias. Procede del flujo de caja, pero no incluye los siguientes elementos. A. Aporte de socios. B. Ingresos por préstamos recibidos. C. Pagos o amortizaciones de préstamos, porque no son el resultado de la actividad operativa de la empresa o proyecto. D. Intereses pagados. E. Dividendos pagados o utilidades distribuidas. F. Ahorro en impuestos por pago de intereses. Ok, perfecto, gracias. Sí, y aquí observamos a mano derecha pues un flujo de caja libre de una compañía que se llama comercializadora Anita, ¿cierto? Este es del año 2017 y vemos allí toda digamos, las cuentas que intervienen en la elaboración de este flujo de caja libre. Vemos allí, por ejemplo, unas ventas de 36,000, suponiendo que son millones de pesos, como dice allí, ¿cierto? A eso le quitamos el costo de ventas sin depreciaciones ni amortizaciones, que son 8,000, pues esa diferencia es la utilidad bruta, que son 28,000. A eso le quitamos los gastos de administración y ventas, también sin incluir depreciación y amortizaciones, que tiene un valor de 4,000, y nos arroja una utilidad, un flujo de caja bruto o EBITDA, ¿cierto? De 24,000. Si a ese EBITDA luego le quitamos, ahí sí, los gastos de depreciación y amortización, pues obtenemos la utilidad operativa, que en este caso da 22,000. Y si a esa utilidad operativa luego restamos los impuestos aplicados, que es de 8,360, pues nos da una utilidad operativa después de impuestos de 13,640. Si a esa utilidad operativa después de impuestos le sumamos, ahora sí, ese mismo gasto de prestación y amortización que le habíamos restado antes, pues nos da ¿qué? El flujo de caja bruto, ¿cierto? Que es 15,640. Y luego se lo quitamos las inversiones en necesidades, en capital, bueno, capital de trabajo, ¿sí? Necesidades operativas de financiamiento por 2,500, y le restamos también las inversiones en compras de activos fijos por 3,600. Ese resultado, esa diferencia nos da un flujo de caja libre de 9,540. ¿Ok? Bueno, estos elementos, estos que nombré de la A hasta el F, ¿cierto? Esos elementos no se incluyen en el flujo de caja libre porque ya han sido incorporados en la tasa de descuento o en el costo promedio ponderado de capital. Por eso es que no se consideran, porque ya fueron considerados. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver un tema muy interesante, que es la estructura temporal de los tipos de interés o de tasas de interés. Bueno, yo quiero, antes de esto, hacer un repasito. ¿Quién se acuerda qué es el WODI?
¿Quién se acuerda qué es el WODI? Y yo hago una afirmación, ¿es el WODI lo mismo que el NOPAT? WODI es la utilidad Ujú. operacional después de impuestos. Perfecto, muy bien. ¿Y qué es el NOPAT? No PLAT o no PAT. No NOPLAT, PAT. perdón, sí. ¿Es lo mismo? Creo que sí, pero no tengo la plena certeza. Sí, no, sí, es lo mismo, pero en inglés, sí, está bien. Ujú. Bueno, ¿qué se acuerdan ustedes también del flujo de caja libre? ¿Qué más se acuerdan ustedes del flujo de caja libre? ¿O por qué creen ustedes que estamos tocando este tema del flujo de caja libre en la evaluación financiera de los proyectos? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? Profesor, yo diría, para saber la cantidad de dinero o la disponibilidad con que cuenta la empresa para pagar las deudas o para distribuir las utilidades de ella, más o menos. Ok, pero faltó incluir algo. ¿Cuál es exactamente el beneficio? ¿Por qué utiliza flujo de caja libre y no flujo de caja? O sea, yo digo que es para la libre inversión, o sea, para lo que ellas para para la libre destinación de la parte operativa. No, no, No. no. Entonces, ¿quién más se anima? Ahí está escrito. Ahí en la diapositiva dice. Aporte socio ingreso. En el primer Profe, párrafo está. Aquí está en el primer párrafo. por todo el tema de que ya es el resultado posterior a haber pagado proveedores y todas las compras que se tienen, digamos que es como lo disponible que tiene la empresa para poder eh, realizar todos sus análisis, toda su Sí, proyección financiera. pues eso es correcto, pero no me han respondido. ¿Por qué utilizar flujo de caja libre y no flujo de caja? Porque ahí no estamos incluyendo lo del financiamiento, si es con deuda o si es con capital. Exacto, esa es, exactamente. Porque el flujo de caja libre es el libre, es exactamente lo que lo diferencia del resto. El libre, El cash entonces, flow. exacto, ese libre es el que está diciendo, mire, independientemente de que haya sido financiado la operación de la empresa con deuda o con capital, pues yo no el resultado que yo arroje no va a intervenir o no se va a, digamos, a balancear hacia un lado o hacia el otro, porque como su nombre lo dice, es libre, independientemente, no le importa si fue financiado con deuda o con capital. En cambio, si estuviéramos analizando el flujo de caja normal, pues ahí sí está interviniendo el que, por ejemplo, si fue financiado en mayor proporción con deuda, pues entonces va a tener una utilidad más elevada, ¿cierto? Una utilidad neta más elevada. En cambio, si fue financiado en mayor proporción con capital, pues no, porque no tiene el beneficio, el capital del pagar menos impuesto a la riqueza, ¿cierto? Por eso es que es importante calcular o elaborar el flujo de caja libre. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bueno, ahora veamos el ETI, estructura temporal de los tipos de interés.
me ayuda leyéndolo, por favor? ¿Alguien? No todos al mismo tiempo. Sí. La estructura temporal de tipos de interés, ETI, es una representación gráfica sobre la relación funcional entre tipos de interés al contado y plazos de pago. El plazo al que están emitidos los activos financieros es el que condiciona principalmente el tipo de interés que una entidad emisora paga a los tenedores de sus títulos. Cuando un inversionista invierte su capital en un activo financiero, está renunciando a un consumo presente para recibir una compensación en el futuro en función del riesgo que asuma de esta manera. A mayor tiempo transcurrido, el inversor exigirá una mayor remuneración porque existe mayor incertidumbre sobre la futura devolución de la inversión, lo que se refleja en una pendiente positiva. Perfecto, gracias. Bueno, ¿Sigo? sí. ¿O ahí va a explicar la primera parte? No, Sí. siga. Ahorita después yo lo explico. Bueno, la ETI es muy utilizada en mercados financieros para analizar la situación macroeconómica y específicamente ayuda a comprender el impacto de la política monetaria y sus mecanismos de transmisión. La valoración de activos financieros de renta fija. Para valorar este tipo de activos se utiliza la metodología de actualización de los flujos monetarios que se prevé vayan a ocurrir a lo largo del tiempo y para ello es necesario conocer el tipo de interés que se le aplicará. Los tipos de intereses determinan el precio de los activos de renta fija en el mercado, por lo que conocerlos proporciona el valor que en el mercado otorga a cada activo. Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces como ustedes están observando allí a mano derecha, esa gráfica nos está mostrando en el eje de las X el plazo de tiempo en años, ¿cierto? Y en el eje de las Y la tasa de interés en porcentaje. Ven ustedes que esa línea roja, ¿cierto? Es precisamente esa. Esa es la representación gráfica de esos punticos, que esos punticos están representando los diferentes instrumentos de deuda, ¿cierto? De deuda es de renta fija, ¿cierto? Que hay en el mercado y muestran todos una pendiente positiva a medida, ¿cierto? Que transcurre, bueno, no que transcurre, sino a medida que se considera un mayor plazo de tiempo, de duración de, digamos, del bono, ¿sí? Podríamos ahí, por ejemplo, deducir que aquí se están analizando bonos de hasta 15 años, ¿cierto? Pero pues también existen hasta de 30 años. Claro que esos ya casi no se emiten, pero pues se emitieron y todavía todavía no están activos en el mercado, ¿cierto? Bueno, esta estructura temporal de los tipos de interés o ETI trata de analizar, ¿cierto?, la relación entre el tiempo de vencimiento de un instrumento como es un título de deuda de renta fija, ¿cierto?, como los bonos, y el rendimiento ofrecido, o sea, la tasa de interés, el rendimiento ofrecido por esos instrumentos, considerando que su nivel de riesgo, ¿cierto? Y este nivel de riesgo está relacionado con el mayor tiempo al que deben esperar para conseguir, ¿cierto?, la devolución de esos recursos que se invirtieron, ¿cierto? Bueno, el rendimiento ofrecido hasta el vencimiento se puede entender como esa tasa anual promedio de rendimiento que ofrecerían los títulos de renta fija si se mantuvieran hasta el momento de su vencimiento. Cuando la entidad, pues, que hizo esa emisión, pues desembolse esa cuantía aportada inicialmente por el inversionista, ¿cierto?, con sus respectivos intereses, ¿cierto? Y el tiempo restante hasta el vencimiento hace referencia al tiempo que aún falta para que la entidad emisora pues amortice, ¿sí?, el pago de esos títulos. Los activos que forman parte, que conforman esta ETI, esta estructura de tipos de interés, de tasa de interés, tienen que cumplir con una serie, unos requisitos específicos para que los hagan homogéneos y
que son los siguientes. Primero, primer aspecto que se debe cumplir es que los precios de estos activos, de estos instrumentos de renta fija, ¿cierto? Deben incorporar toda la información disponible, es decir, se debe de informar al mercado, a los inversionistas del mercado, ¿cierto? Cuál es en cada instante su precio, cuál es el rendimiento que están ofreciendo, cuál es el precio en ese momento que se está valorando, etcétera, etcétera, ¿cierto? Como que dice, tiene que haber una información, se tiene que proveer información completa sobre esos instrumentos en el mercado, ¿cierto? Segundo, estos instrumentos, esos activos deben tener una liquidez homogénea, ¿cierto? ¿Qué significa una liquidez homogénea? Que la liquidez es que sean fácilmente convertibles en efectivo, que se puedan transar, ¿sí? Rápidamente y que existan bastantes oferentes y demandantes, ¿cierto? Que den la posibilidad de convertir ese papel, ese instrumento, ese documento en dinero o en efectivo. Eso es lo que determina el nivel de liquidez de un instrumento, de un título valor, ¿cierto? Y tercero, que el riesgo, ¿cierto? El riesgo que ellos implican, ¿cierto? También debe ser similar entre esos diferentes instrumentos financieros, no que coloquen uno que sea muy riesgoso con uno que casi no tenga riesgo, porque entonces, digamos, no se va a conseguir el mismo, no se va a conseguir unos resultados que sean, digamos, como homogéneos para esa gráfica, ¿sí? Tienen que tener ciertos aspectos o elementos que sean en común para poder predecir con bastante exactitud cuál va a ser el comportamiento futuro, ¿cierto? De esas tasas de interés con base en esos instrumentos de los bonos. Y también les quería mencionar que estos instrumentos, los preferibles o los más utilizados para poder elaborar esta estructura temporal de tipos de interés son los bonos cero cupón. ¿Okay? ¿Por qué los bonos cero cupón? Porque su precio no se ve afectado por los cupones, ¿cierto? Porque es que el precio de un bono, su valoración o su precio cambia es debido a ese pago que hace, bueno, en forma anual o semestral durante la vida o durante el periodo de maduración de ese bono. En cambio, si ese bono no pagase cupones, entonces simplemente, ¿cierto? La ganancia estaría en comprarlo, o lo que se llama comprarlo al descuento, que es comprarlo a un valor menor y esperar hasta el final para recibir ese valor nominal de ese título. ¿Okay? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Profe, Sí. y esa estructura se construye, o sea, digamos, o sea, ¿cómo se evalúa? ¿Se realiza qué en Excel o en qué? ¿Cómo se realiza, digamos, no sé? Es bastante complejo. Yo lamentablemente no se lo puedo explicar ahorita ni siquiera en una hora. A mí, yo cuando realicé mi maestría, uno de los requerimientos que me pidieron fue exactamente elaborar esta estructura temporal de los tipos de interés y resulta que toca aplicar unos procedimientos matemáticos algo complejos, ¿cierto? Para poder determinar exactamente esa línea roja que está ahí, que parece sencillo y haberse calculado fácilmente, pero de verdad es bastante complejo su procedimiento de cálculo, porque en cada uno de esos títulos toca aplicar o toca establecer una función y luego determinar con base en su pendiente y el nivel de riesgo, pues mirar a ver cuál es la línea o la función que mejor describe o que trata de tocar o que intenta tocar la mayor cantidad de puntos en esa gráfica, ¿sí? Pero sí, obviamente, sí se puede, tiene su cierto... Disculpe ahí, ¿qué se utiliza? ¿Se utiliza digamos, un programa de eso, un software estadístico?
para Se la podría. realización de eso. Con ese PSS se podría calcular, digamos, un poco más fácilmente, pero yo lo calculé fue con Excel y se puede. y, Caramba. y también existen unos indicadores para determinar si esa función, pues, digamos, los resultados que arroja eh, son apropiados o son bastante, ¿cómo se dice? Bastante cercanos a la realidad. Incluso, digamos, los economistas son los que tienen mayor experticia, aunque nosotros también, obviamente, pero digamos, los economistas tienen ya definidos unos modelos para calcular esta curva, esta gráfica, y a medida que va transcurriendo el tiempo, ellos entonces van haciendo proyecciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que si una persona, una entidad, un inversionista puede predecir con bastante exactitud cuál va a ser el comportamiento de las tasas de interés en el mercado, va a tener bastantes probabilidades de conseguir rendimientos muy buenos, porque entonces él va a saber en qué momento comprar y en qué momento vender, ¿sí? Eso es algo que todavía nos falta aquí a los colombianos calcular con mayor experticia, sobre todo en el ámbito financiero, porque en el ámbito de los economistas sí tienen más experticia y, y, y pues eso tiene una gran ventaja a la hora de poder aprovecharlo para conseguir rendimientos, ya sea que si va subiendo, pues comprar y esperar a que siga subiendo para venderlo más caro, o si va a bajar, pues al contrario, vender lo más pronto posible para evitar que la pérdida sea mayor, ¿cierto? Profe, disculpe, esta parte, digamos, esta estructura la cual hace referencia, a mí se me asemeja, yo no sé, la otra vez vi una película, que creo que era algo que hacía referencia al desplome que hubo pues en Estados Unidos de la burbuja de las casas, por decirlo Sí. así, de las La viviendas, crisis de la subprime. que hizo como que, por decirlo así, esa. Hizo las proyecciones, por decirlo así, creo que hizo como ese pronóstico de que en determinado tiempo, o sea, eso iba a reventar y compró y esperó que pues obviamente pasara Sí, toda la crisis para que los demás se desplomen. sí, correcto. Esa película yo también la vi, es muy buena, porque precisamente lo que hizo fue comprar títulos que lo que hacían era apostarle al contrario de lo que iba al mercado. Y, y como si no sé si usted se acuerda, pero cada vez que él compraba esos títulos que son los CDS o CDOs, se reían, pues se Uh reían y -huh. decían, bueno, pues yo se lo vendo, yo sé que usted va a perder plata, pero yo le Exacto. hago el favor. Y resulta que ese inversionista está muy bien al tanto de que en algún momento, no sabía cuándo, porque eso sí, ni siquiera él sabía, pero sabía que en algún momento, eh, bueno, aunque él tenía cierta experticia de que estaba viendo ya inicios de una caída en los mercados, sí, en las valoraciones de las diferentes bolsas de valores y en las pérdidas de capital de las empresas y todo eso, entonces él ya veía que estaba como que iniciando esa caída y ahí fue cuando se animó a apostarle en contra del mercado y él fue uno de los pocos que resultó millonario pues apostando en contra del mercado. Y así es, así es. Bueno, ahora continuamos. Esta estructura temporal de tipos de interés ETI no es el único tipo de ETI, ya que también existen otras curvas, como por ejemplo la decreciente, ¿cierto? La que vemos allí a mano izquierda. Principalmente esta se suele dar en situaciones en las que los tipos de interés a corto plazo son mayores a los de largo plazo. ¿Okay? También está la que tenemos a la derecha, que es la curva decreciente con montículo. ¿Okay?
se dan en situaciones puntuales. No, perdón, me equivoqué. El de la curva decreciente con montículo es la que se encuentra en la parte inferior derecha, debajo de la de que tiene los 3 colores, esta, ¿cierto? Se da en situaciones puntuales en las que el panorama a corto plazo genera incertidumbre y se produce un aumento repentino del tipo de interés exigido al título y se ofrecen primas de liquidez para poder acceder al mercado, mientras que a largo plazo estas deudas, estas dudas se disipan, pero esta situación suele ser muy poco común, ¿sí? Este es poco, eso poco se presenta en el mercado, ¿cierto? Pero podría presentarse, ¿sí? Y la otra es esta que está aquí en la parte inferior central, ¿cierto? Esa es una curva que difícilmente se encontrará, pero que podría producirse, ¿cierto? Sería aquella en la que todos los años se ofrecería el mismo rendimiento, ¿sí? O que solo existiera un único vencimiento de la emisión de una renta fija, digamos que solamente se emitieran un tipo de bonos, ¿sí? De bonos cero cupón, y entonces variaría cada día o cada año según cambiaran los tipos de interés del mercado, ¿sí? Este la derecha sí es un tipo de creciente, mejor dicho, es una curva creciente, pero como ven allí, digamos, la posición, ¿sí? En el que está ubicada esta gráfica, por ejemplo, la verde, la azul y la roja, aunque tienen la misma, digamos que es la misma función, lo que los diferencia es el punto a partir del cual, ¿cierto? Digamos que nacen y empiezan a crecer. Y eso varía dependiendo de qué. ¿Ustedes qué creen que depende de eso? Profe, repita la pregunta, disculpe. Sí. En esta curva, en esta gráfica a la derecha, la superior, ¿cierto? Ustedes ven que es la misma curva. La verde, la azul y la roja son iguales. Lo que los diferencia es la posición en la que se encuentran. Entonces yo les pregunto esa posición, ¿cierto? La verde que está más abajo, el azul que está encima y la roja que está más arriba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que se ubique en una posición más arriba o más abajo? Digamos, ese rendimiento, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué hace que se esté ubicado un poco más arriba o un poco más abajo? Profe, bueno, yo ahí de la gráfica, ahí por lo que veo, es eso lo determina es la tasa de interés a la cual me imagino que se pactó. Exacto. Pues la que está más baja es la que con el interés más bajo y así sucesivamente va. Ok, eso es correcto, eso es correcto. Y digamos, ¿por qué creen ustedes que va a ofrecer un rendimiento más elevado a un tipo de títulos que otro tipo de títulos? ¿Por qué? A mayor rendimiento, o se da un mayor rendimiento porque se asume mayor ¿qué? Riesgo. Exacto, muy bien. Muy bien, eso es correcto. Eso es correcto. Muy bien. Recuerden que el activo más utilizado para analizar esta estructura temporal de los tipos de interés es la deuda del Estado, ¿sí? O sea, esos bonos cero cupón del Estado es lo que más se utiliza para elaborar estas gráficas, ¿cierto? Principalmente, ¿por qué? Porque se supone, se hace el supuesto de que esos instrumentos, esos bonos cero cupón que son emitidos por el Estado, pues carecen de riesgo de incumplimiento, de insolvencia, ¿cierto? Porque como yo les dije en una oportunidad, los estados no se pueden quebrar. Ellos pueden tener inflación muy elevada, pueden estar debiéndole a todo el mundo, pero ellos no se quiebran, los estados no se quiebran. Y eso es no sé, creo que es una normatividad internacional, ¿sí? Bueno, para la elaboración de esta curva, pues esos tipos o tasas de interés, pues deben manejar activos, o sea, instrumentos financieros que sean similares, claro, pero con diferentes fechas de vencimiento, ¿ok?
como yo les había mencionado anteriormente, para que haya cierto tipo de homogeneidad a la hora de analizar los resultados que arrojan esas gráficas. ¿Okay? Bueno. Ahora vamos entonces ya con los métodos para evaluar los proyectos de inversión. Tenemos a la izquierda el BPN, ¿sí? Que es valor presente neto, es el valor monetario actual equivalente que excede la rentabilidad deseada por el inversionista después de recuperar toda la inversión. A mano derecha tenemos la TIR, que es la tasa interna de retorno, ¿cierto? Es la tasa de rendimiento que iguala a cero el valor presente neto de un proyecto bajo el supuesto de que todos los ingresos son reinvertidos automáticamente a la misma tasa, a esa misma tasa interna. Abajo en color gris tenemos RBC, que significa relación beneficio-costo. Este es un índice que mide la relación de proporcionalidad entre el valor presente de los ingresos y de los egresos conseguidos en un proyecto. Y en el color rojo, en la parte inferior izquierda, tenemos el PRI, ¿sí? Que es el periodo de recuperación de la inversión. Es un índice que determina el tiempo que se demora el inversionista en recuperar la inversión. ¿Ok? Ahora veamos ingresos y egresos al calcular el valor presente neto. Cuando se trata de nuevos proyectos, los ingresos corresponden a las entradas efectivas de dinero registradas al comienzo, o sea, la inversión inicial y durante la vida del mismo, o sea, el proyecto. Cuando se trata de proyectos en marcha, pues los ingresos se utilizan para renovar maquinaria o para ampliar la capacidad de producción y con ello, pues mejorar la productividad de la empresa. Los egresos se pueden clasificar en dos tipos, en gastos operativos y en gastos de capital. Los gastos operativos, que en inglés se conocen como OPEX, ¿sí? Operating Expenditures, corresponden a los desembolsos para cubrir la operación del proyecto, la operación del proyecto, ¿cierto? Y los gastos de capital, que en inglés es CAPEX, ¿sí? Capital Expenditures, pues corresponde a desembolsos para comprar activos o pagar servicios que permitan mejorar la productividad de la empresa. Creo que yo se los había mencionado anteriormente. Bueno, y ¿cómo se calcula el valor presente neto? Pues sencillo. A esa función, esa fórmula que tienen allí, menos IO, o sea, la inversión inicial, ¿cierto? Que como es un desembolso de dinero, pues tiene un signo negativo, se le suman, ¿cierto? La diferencia entre ingresos y egresos en cada instante o momento del tiempo. Esa diferencia entre ingresos y egresos también lo conocemos como flujos netos de efectivo, ¿cierto? Y se van descontando. ¿Qué significa descontando? Que lo vamos trayendo, ¿cierto? Al momento inicial o cero, ¿cierto? Mediante ese factor de descuento, que es el que tenemos en el denominador, que es 1 más TD, que es la tasa de descuento, elevado al periodo de tiempo J en que se esté analizando. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Profe, disculpe, ahí le comento algo. Ese BPN en Excel aparece es el mismo que la función BNA. Sí, BNA, correcto. Es que es lo mismo. Valor presente neto es lo mismo que valor neto actual, BNA. ¿O son distintos? No, son exactamente iguales. Son exactamente iguales, pero ahorita vamos a ver que a la hora de calcularlo, pues toca considerar ciertos aspectos, porque no es así tan evidente el cómo calcularlo. Bueno, entonces, ¿y cómo son las reglas de decisión del BPN? Sencillo. Si el valor del BPN es mayor a 0, o sea que es positivo, pues significa que el inversionista gana más de lo que quería ganar. Es decir, se produce un excedente de dinero después de cubrir la inversión inicial y de asumir esa pérdida de oportunidad que experimentaron los FNEs, son los flujos netos de efectivo que fueron descontados, ¿sí? ¿Qué ocurre si el valor de ese BPN es negativo, sea inferior a 0? Pues primero que todo no indica una pérdida, ¿sí? Lo que indica es que los flujos netos de efectivo no alcanzaron a cubrir la inversión inicial, ¿sí? O que el inversionista no logró ganar lo que quería ganar, ¿sí? Al momento de descontar. Por eso es que muchas veces si un proyecto que puede dar muy buenos rendimientos, muy buenos ingresos, resulta que le aplicamos una tasa de descuento muy elevada, pues nos puede dar como resultado al BPN un valor negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos como que estamos requiriendo una
estamos esperando un porcentaje de descuento muy elevado, ¿sí? O sea, tenemos, digamos, otras alternativas de inversiones que nos están dando un rendimiento bastante elevado y eso nos puede, pues, dar como resultado el de que, aunque parezca muy bueno un proyecto, pues a nosotros tener otra fuente de ingreso de recursos alternativo que da muy buenas ganancias, pues es posible para nosotros que no nos llame la atención y más bien continuar simplemente con la operación con la actividad pues que estamos desarrollando, puede ser, ¿cierto? Y si el valor presente, ¿sí? Profe, eso, ¿Sí? sí, disculpe que me interrumpa así. Eso sería compararlo, digamos, con la tasa oportunidad del inversionista, digamos. Claro, eso es Lo que usted mencionó ahorita, o específico. sea, que de pronto si la persona uno Eso, lo coloca muy bien. exacto. Esa tasa de descuento es específicamente del inversionista que va a invertir en ese proyecto. Eso es lo que él considera como su costo oportunidad o su tasa de descuento. Correcto. Bueno, y si el valor presente llega a ser igual a cero, pues, ¿qué pasa? El inversionista gana lo que quería ganar después de recuperar la inversión. Algunos textos dicen que es aceptable, pero para mí la verdad no es aceptable. Un proyecto que dé un valor presente neto igual a cero, pues si todo el esfuerzo que va a hacer simplemente sirve para recuperar lo que invirtió, pues al menos en proyectos de inversión privada no es aceptable. Ahora bien, si es un proyecto de tipo social, ahí sí, porque ahí el beneficio no va a estar dado en términos financieros o económicos, sino en los beneficios que va a traer para la comunidad, ¿sí? O para el país, ¿sí? Dependiendo del tamaño. Bueno, aquí tenemos el diagrama de flujos netos de efectivo y la fórmula de cálculo del BPN para un proyecto convencional, ¿cierto? Ahí vemos entonces en el diagrama la inversión inicial, que es una que está ubicada en el momento cero, que es una salida de dinero, y luego en los diferentes flujos que tienen flecha hacia arriba, ¿cierto? Pues corresponde a los diferentes flujos netos de efectivo en cada uno de los periodos de tiempo, ¿cierto? Y ahí en la parte inferior tenemos la misma fórmula, ¿cierto? Pero ya no, digamos, un poquito más explicada, cómo cada uno de esos flujos netos de efectivo se va a llevar, ¿sí? A medida dependiendo de la posición en que se encuentre, que va a representar el momento en que se van a recibir esos flujos netos de efectivo, cómo se van descontando, se van llevando al momento inicial o cero, para cuando estén todos ubicados en el momento cero, pues se puedan sumar con la inversión inicial y pues nos determine el que si va a ser positivo, pues significa que va a ser considerado para invertir en ese proyecto, o si a negativo, pues el no considerarlo, ¿cierto? Entonces, ahí que estamos observando, estamos comparando el valor de los egresos, ¿cierto? Bueno, el egreso, porque es uno solo, el de la inversión inicial, con los ingresos futuros, o sea, los flujos netos de efectivo, en una fecha determinada. También, ¿qué estamos observando? Pues que la tasa de descuento utilizada para trasladar, ¿sí? Temporalmente esos flujos netos de futuro, flujos netos de efectivo que están en el futuro al presente, ¿cierto? Se está utilizando una tasa de oportunidad del inversionista. Y tercero, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a un proyecto convencional. Y ustedes miran, bueno, ¿y qué es un proyecto convencional? Un proyecto convencional es aquel en el que hay un solo cambio de signo. Como vemos allí, solamente en el momento inicial hay una salida de dinero, ¿sí? Y en todos los demás, ahí son flujos netos de efectivo positivos. O sea que hay un solo flujo, un solo cambio de signo, ¿sí? De negativo a positivo, o si lo quieren ver del futuro hacia el pasado, pues de positivo a negativo. ¿Qué ocurre si hay flujos netos de efectivo positivos y negativos a lo largo del tiempo? Pues que va a haber resultados diferentes cuando se calcule la TIR, ¿sí? Por cada cambio de signo que haya en de signo, digamos, de negativo, positivo, positivo, negativo, por cada uno de esos cambios de signo que haya en el proyecto, habrá una diferente TIR, ¿ok?
por eso es que muchas veces cuando hay ese tipo de proyectos, nosotros debemos convertirlo, debemos ajustarlo, utilizando obviamente la matemática financiera para que se presente un solo cambio de signo y con ello pues vamos a obtener una sola TIR. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a un ejemplo de aplicación de VPN. Asuma que una compañía desea comprar equipos para el manejo de residuos de basura. Se estima que el valor de mercado del equipo nuevo es de 130 millones. Se estima que la vida útil del nuevo equipo es de 5 años, de los cuales se espera obtener ganancias anuales durante ese mismo periodo así. Digamos, un primer año 30, luego 40, luego 70, luego 70 y luego 80 millones respectivamente, como lo vemos allí abajito en la fórmula. Se asume que la compañía desea obtener un rendimiento mínimo del 18% anual. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rendimiento monetario que obtendría la compañía si decide comprar el equipo hoy? ¿Cierto? O sea, en el momento cero. Al aplicar la fórmula del VPN se obtiene la siguiente ecuación, la que vemos allí representada. Cada uno de sus flujos está siendo descontado, ¿cierto? Vemos allí el exponente en el denominador, ¿sí? Que uno tiene, el que no tiene ninguno es porque es a la 1, que se puede obviar, luego el de 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Bueno, eso nos da como resultado un VPN de 37.829.225. Es decir, que el resultado es positivo, por tanto el proyecto se acepta, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué pasaría si la tasa de descuento, ¿sí?, pasara del 18% que estaba antes al 35%, ¿sí? Si sus expectativas, si tiene otros proyectos de inversión que le arrojan un rendimiento del 35% y él, por supuesto, ahora lo va a comparar contra ese 35%, ¿saben qué ocurre? Que ahí ya no es, ahí ya el resultado de VPN le da negativo y por tanto no aceptará el proyecto. ¿Ok? Y lo vemos también allí en la gráfica. En esa gráfica que vemos allí el VPN versus la tasa de descuento. Bueno, aquí tenemos una gráfica también del valor presente neto con la tasa de descuento. ¿Sí? Ahí vemos cómo el valor presente neto considera los distintos vencimientos de los flujos de caja, dando preferencia a los más próximos, o sea, le da mayor valor a los flujos de caja que están más próximos al inicio, ¿cierto? Y por tanto se reduce el riesgo. Ahora yo les pregunto, ¿qué mide la pendiente de esa curva que es VPN versus tasa de descuento? ¿Qué mide? ¿Qué creen ustedes que mide? La pendiente de esa curva de color naranja. ¿Quién se anima? La TIR, profe. Mide la TIR. ¿Usted cuál cree que la TIR corresponde? ¿En qué momento ese puntico que está de color fucsia es la TIR o no? ¿Se acuerda de la definición de la TIR? Tasa interna de retorno. Tasa interna de retorno, pero ¿qué más? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se consigue esa tasa interna de retorno? Si no se mal que son ingresos iguales, constantes iguales. No, no No. exactamente. No. Es cuando el valor presente neto es igual a 0. O sea, cuando esa curva, esa función, esa línea de color naranja, toca el eje de las X. Ese puntico en que lo toca es la TIR. ¿Ok? O sea, Ahorita, el puntico fucsia sí es la TIR, allí. exacto, correcto. Bueno, pero no me respondieron la pregunta. La pendiente, esa curva que está representando.
Profe, pues que yo ahí lo que aprecio es que está decreciente, ¿no? Está bajando. Eso es A cierto. 500. Sí. Y bueno, ahí como te acabo de explicar, por decirlo así, nos damos cuenta, bueno, que ese puntico ahí donde toca ahí, Sí. por decirlo, donde se hace cero el valor presente neto, y a partir de ahí empieza bueno, como que estamos es como en pérdida ahí en esa parte, ¿no? Exacto, exacto. Eso es correcto. Bueno, aunque no me respondieron, pues yo les voy a decir. Esa pendiente de la curva lo que mide es la sensibilidad de los flujos netos de efectivo a la tasa de descuento, ¿sí? Entre mayor sea la pendiente en la curva, ¿sí? O sea, más pronunciada sea esa curva que tiene pendiente negativa, pues más sensibles serán los flujos netos de efectivo a la tasa de descuento. ¿Ok? ¿Sí está claro? Pues en este momento no logré colocar una curva, digamos, encima de esta naranja, pero si pudiéramos dibujar otra línea, otra representación, ¿cierto? De una curva, ¿cierto? De BPN, ¿cierto? Que fuera como, por ejemplo, así, ¿sí? Que cortara, que tuviera una pendiente más pronunciada, significaría que sería más sensible, ¿cierto? Esos flujos netos de efectivo a la tasa de descuento. ¿Ok? Aquí vemos que no es tan pronunciado, ¿sí? Si vemos tiene como cierta pendiente, algo cercano como un 45 grados, algo así, similar, ¿cierto? Pero si tuviera una pendiente mayor, ¿sí? O sea, que cortara el eje de las X, digamos que antes, entonces significaría que sería más sensible esos flujos netos de efectivo a la tasa de descuento. ¿Ok? Profe, ¿y eso Bueno, qué ¿quién me lee, por significa? favor? ¿No? ¿Cómo? Sí, profe, ¿qué significa esa parte? Digamos que ¿Eso para qué sirve? eso sea sensible. Claro, No, eso no, ajá, sí, profe. sobre todo al comparar proyectos, eso es muy importante al comparar proyectos, el mirar a ver cómo es la pendiente de esa curva y pues graficarlo permite observar, ¿sí? Cómo es esa sensibilidad. Si es muy sensible, ¿sí? Esos flujos netos de efectivo a la tasa de descuento, pues seguramente se va a requerir un mayor rendimiento o se esperaría un mayor rendimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por lo que a mayor riesgo, pues se exige un mayor rendimiento o rentabilidad. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Ahora, por favor, ¿quién me lee ventajas y desventajas del VPN? Bueno, profe, le ayudo ahí. Gracias. Ventajas. Ujú. Es una medida de rentabilidad en términos monetarios que indica fácilmente si un negocio genera ganancias o pérdidas. 2. Considera los distintos vencimientos de los flujos de caja, dando preferencia a los más próximos y reduciendo así el riesgo. 3. Considera todos los flujos de efectivo del proyecto. Y cuarto, toma en consideración el principio financiero de valor del dinero en el tiempo. Perfecto. Las desventajas. La primera, se requiere previo conocimiento sobre la tasa de descuento para poder evaluar financieramente los proyectos. Segunda, dos proyectos con un BPN igual pueden tener flujos de caja diferentes. Es decir, BPN no tiene en cuenta la liquidez financiera de la empresa como criterio de decisión. Tercero, un aumento o una disminución leve en la tasa de descuento puede cambiar la clasificación de los proyectos. Cuarta, supone que las tasas de descuento futuras permanecerán inalteradas. Y quinto,
favorece a los proyectos con más alto valor monetario. Correcto. Hay un ejemplo que yo siempre los coloco. Hay un proyecto que con una inversión de 100 millones da un rendimiento o da un BPN de, con 100 millones da 20 millones, ¿sí? De BPN. Y hay otro proyecto, ¿sí? Que con 500 millones, ¿sí? Digamos, de inversión, da una ganancia de 100 millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Para nosotros, nosotros miramos si en términos porcentuales, el primero, 20 sobre 100 es ¿cuánto? 20 sobre 100 es una quinta parte, ¿cierto? Es decir, un 20%, ¿cierto? De rendimiento, ¿sí? En términos monetarios son 20 millones. En cambio, el otro proyecto, que son que tiene una inversión de 500 millones y da una ganancia de 100, ¿cierto? También tiene corresponde pues ese 100 comparado con los 500 a un rendimiento del 20%, ¿cierto? Pero el segundo, debido a que tiene que invertir un monto de dinero más elevado, ya no 100, sino 500 millones, pues también le va la posibilidad de conseguir una mayor ganancia en términos monetarios. En lugar de ganar 20, va a ganar 100, ¿cierto? Entonces, a la hora de escoger entre esos dos y suponiendo que cuenta con el financiamiento suficiente para invertir en el segundo proyecto, pues va a preferir el segundo. Va a preferir el segundo proyecto porque le va a generar un mayor beneficio, una mayor ganancia. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos evaluación financiera de proyectos mediante BPN. La evaluación financiera de proyectos adopta el principio de valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? Para establecer la equivalencia financiera de los flujos netos de efectivos presentes y futuros a través de una tasa de interés denominada el costo de oportunidad o TEMAR. ¿Ok? Ahí vemos, por ejemplo, en ese flujo de efectivo, bueno, es un flujo de caja libre, pero muy, muy sencillo, donde tenemos unos ingresos efectivos del proyecto que están de color naranja, bueno, un amarillo clarito, ¿cierto? El horizonte de vida del proyecto es de 5 años, ¿cierto? Ahí tiene unos ingresos. También tiene unos egresos, ¿cierto? Que comienzan en 90 millones y van hasta 180 millones. Y una inversión inicial del proyecto que es de 300 millones que solamente se realiza en el momento inicial o cero, ¿cierto? Estos flujos netos de efectivo es lo que vemos aquí en la cuarta fila, en la quinta fila, ¿cierto? Donde vemos los 300 millones con signo negativo y luego los flujos de color azul de 50, 75, 95, 105 y 130 millones. Cuando nosotros cada uno de estos flujos los descontamos, dada esa tasa de interés o esa TEMAR del 8%, vemos, por ejemplo, cómo ese 50 millones pasa a ser 46 millones 296 mil en el momento cero. Los 75 pasan a ser 64 millones 300. Y así lo mismo con los demás, ¿cierto? Entonces, por eso dice que se le da prioridad o digamos, se impacta en mayor medida a los flujos que se encuentran más cercanos que a los que se encuentran más alejados. Este 130 millones, por lo que está al final de los 5 años, mire que si lo llevamos al momento inicial o cero, son solo 88 millones, ¿cierto? O sea que el impacto fue más duro por el tiempo y el riesgo que suponen, ¿sí? Hay mayor incertidumbre sobre esos 130 millones que se van a generar en el quinto año. Y pues eso nos da, al sumar estos flujos que están ubicados en el momento cero, nos da 51.664.721, ¿sí? Ya sea sumando estos flujos que están en el momento cero o calculándolo mediante la función BNA, ¿cierto? Que como vemos allí, lo primero que pide es la tasa de descuento y luego los diferentes flujos. Los diferentes flujos, pero los de color azul, ¿cierto? Porque vemos que aquí, por ejemplo, al final le resta los 300 millones. Por eso dije anteriormente que esta función de Excel toca saberlo utilizar. No se pueden meter todos los datos en la función, sino que toca luego sumarle, o mejor dicho, restarle la inversión inicial. ¿Ok? Aquí tenemos dos proyectos mutuamente excluyentes, ¿cierto? Tienen la misma tasa de descuento, que es el 11,5%, ¿sí? Y los mismos flujos, solo que uno los tienen en forma ascendente, comienza en 10 y termina en 2 millones,
y este los tiene al contrario, comienza en 2 millones y finaliza en 10 millones, ¿sí? Vemos cómo, entonces, dependiendo del momento, del tiempo en que se reciben, ¿sí? 2 millones en lugar de, perdón, 10 millones en lugar de 2, cómo eso va a influir el valor presente neto. NPV significa en inglés Net Present Value, que es lo mismo que valor presente neto o valor neto actual, ¿ok? Y vemos cómo ese orden en el que se reciben esos recursos va a ser, por ejemplo, que este proyecto Y sea más atractivo, ¿sí? Que el Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque su Net Present Value da 3.480.385,27, en cambio el Z da 318.148,89. ¿Y qué fue lo que lo diferenció? El momento en que se recibe esos recursos, que en el caso del Y se recibe más rápidamente los 10 millones y a medida que va pasando el tiempo 2 millones menos, ¿sí? Que por ejemplo empezar en el momento 1 recibiendo solo 2 millones y luego va aumentando 2 millones a medida que va pasando el tiempo, pero pues eso afecta mucho el valor presente neto. ¿Ok? Ahora vemos la tasa interna de retorno. Es la tasa interna de rendimiento del proyecto que iguala a cero el valor de todos los pagos, o sea, egresos y cobros ingresos que son llevados temporalmente al momento inicial. Dicho rendimiento aplica como única tasa de descuento para los ingresos y los egresos esa misma tasa interna de retorno. Entonces, ¿cómo se consigue la TIR? Pues la TIR se obtiene por medio del proceso de interpolación lineal, que para este caso consiste en hallar una única tasa que iguale a cero, ¿cierto? La ecuación del BPN, en donde se plantean dos tasas en los extremos, ¿sí? Que fungen como punto de partida para el proceso de iteración, o sea, repetición, como por ejemplo lo que más se utiliza es el método de Newton, ¿sí? El cual se detendrá o parará hasta que la diferencia entre ambas tasas se aproxime a cero y entonces se logra obtener la tasa única que es capaz de igualar a cero el valor presente de todos los ingresos y egresos del proyecto. ¿Ok? Eso lo hace la función TIR en cuestión de segundos, o décimas de segundos, pero pues ese es el procedimiento cuando tocaba hacerlo antes manualmente. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las ventajas y desventajas de la TIR? Yo le ayudo, profesor. Ok. Ventajas y desventajas de la TIR. Ventajas. Es una tasa de rendimiento que resulta atractiva y comprensible. Se aplica para establecer la efectuabilidad de proyectos individuales. Tercero, utiliza el concepto del valor del dinero en el tiempo y no requiere tasa de descuento en el BPN. Desventajas. Indica la rentabilidad de una inversión suponiendo la reinversión de los flujos de caja a la misma TIR. Segundo, es necesario compararla con la tasa de descuento o coste capital para determinar si es buena inversión o no. Tercero, pueden existir varias TIR cuando el flujo de caja tiene más de un cambio de signos. La TIR indica cuánto podría un inversionista aumentar su rendimiento exigido. Para ello se buscará aquella tasa que logre igualar a cero el BPN. Para que el BPN sea igual a cero, la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo descontados y la inversión inicial debe ser también igual a cero. O sea, el valor presente de los flujos descontados debe ser igual a la inversión. Correcto, muchas gracias. Exacto, entonces que la TIR es una tasa interna, como su nombre lo dice, porque solo depende de los flujos de dinero de la inversión que se está analizando, ¿sí? No de las tasas ofrecidas, por ejemplo, por otras alternativas de inversión. La TIR y los flujos no convencionales, ¿sí? Ojo, no convencionales, o sea, donde hay más de un cambio de signo, ¿cierto? En ese caso, el cálculo de la TIR de un proyecto no se puede usar para flujos de caja no convencionales. Este es el caso en el que se contiene, como dije anteriormente, más de un cambio de signo en el horizonte, pues, o en la duración del proyecto. Si el proyecto arroja, por ejemplo, 2 TIR, porque hay 2 cambios de signo, entonces se va a elegir el más elevado de entre esos 2 resultados, puesto que
se genera un valor de inversión, pero con el fin de evitar dudas sobre la aceptación o rechazo de un proyecto, pues se va a tomar digamos, no se puede utilizar solamente o nunca se puede utilizar solamente la TIR como método para evaluar si se acepta o no un proyecto cuando se compara con otro, sino que se tendría que utilizar el BPN, ¿sí? El valor presente neto o valor neto actual, para ahí sí determinar cuál de esos dos proyectos que se están comparando es pues el más, el que genera un mayor rendimiento, el más beneficioso, ¿cierto? Por eso, jamás vayan a tomar una decisión de inversión de un proyecto utilizando un solo indicador. Siempre tienen que utilizar al menos dos, ¿cierto? Y normalmente los dos más utilizados son la TIR y el BPN, aunque ahorita vamos a ver otros dos. ¿Okay? En cuanto a la TIR y el racionamiento de capital, existe un problema con la TIR cuando hay más de un proyecto a evaluar, que es algo bastante común. En ese tipo de evaluaciones, el BPN y la TIR pueden contradecirse. Eso lo hemos visto, eso varias veces ha ocurrido. Y esto pasa debido a que comúnmente los distintos proyectos tienen cantidades de inversión diferentes, ¿cierto? O presentan diferente distribución temporal de los flujos de caja, ¿sí? O tienen diferentes, se están comparando proyectos que tienen diferente horizonte de tiempo, unos de 5 años con otros de 10 años, ¿cierto? Por lo que no pueden ser comparados en forma homogénea. Y en esos casos, ustedes tienen que hacer lo que yo les mencioné hace poco, que es ajustarlos, ¿cierto? Ajustar su horizonte de tiempo, llevando los flujos a momentos que sean comparables. Entonces, por ejemplo, uno de 10 años, yo entonces voy a convertir los flujos del año 6 hasta el 10º, los voy a llevar, digamos, al momento 0 o los puedo ubicar del 6 al 10, al 1 hasta el 5, ¿sí? Que podría ser otra opción. Y ahí sí, teniendo el mismo horizonte de tiempo, pues los puedo comparar y me va a dar, digamos, unos resultados comparables más realistas, ¿cierto? Aunque yo sé que en la vida real uno va a durar el doble, ¿sí? Que el otro. Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Profesor, con lo que hemos visto hoy, ¿esa es la base para desarrollar la actividad en la fase de 3? Sí, ya falta poquita, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Bueno, entonces, ¿cómo son las reglas de decisión de la TIR? Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, se acepta financieramente el proyecto. Ojo, recuerden que la TIR no necesita ninguna tasa de descuento para su cálculo, pero cuando yo tenga el resultado de la TIR, le voy a restar la tasa de descuento, ¿sí? O el costo de oportunidad, y si esa diferencia me da pues un valor positivo, ¿sí? O un porcentaje positivo, pues significa que voy a aceptar financieramente el proyecto. Si por el contrario la TIR es, por ejemplo, un 5% y mi tasa de descuento es del 10%, eso me va a dar entonces una diferencia negativa, un 5% negativo. Entonces voy a rechazar financieramente el proyecto, ¿cierto? Y cuando la TIR es igual a la tasa de descuento, pues ahí sí, al igual que el BPN, es indiferente aceptar o no financieramente el proyecto. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos este ejemplo sencillo en Excel de dos proyectos A y B, ¿cierto? Que tienen STCD, es la tasa de descuento, ¿sí? Tasa de descuento que es del 15%, tienen flujos diferentes de efectivo, ¿sí? Tiene una inversión inicial que es igual de 40 millones, pero tienen flujos de diferente magnitud, ¿cierto? Después de nosotros, aquí por ejemplo vemos en la barra de funciones, que simplemente hemos tomado los flujos desde el momento 0, o sea, desde el C3 hasta el C8, y le damos Enter y él automáticamente nos arroja o nos calcula la TIR, que en este caso es del 36,80%. En cambio, el del proyecto B nos da 27,96%, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, ¿cuál de los dos cuál aceptarían ustedes? ¿Cuál les daría mayor rendimiento, el A o el B?
El A, ¿cierto? Obvio. Si hace 36,80% le resto el 15%, pues me da, ¿cuánto? Como un 15 más 6, como un 21,8%, ¿cierto? Ese sería entonces mi rendimiento neto que yo obtendría con el proyecto A. En cambio, con el proyecto B, solamente conseguiría un 12,96%, ¿cierto? Bueno, y ahora veamos la relación beneficio-costo. ¿Qué es la relación beneficio-costo? Pues es la relación de proporcionalidad entre el valor presente descontado de todos los ingresos y egresos del proyecto. Aquí ahí vemos un ejemplo a mano derecha. Dada una tasa de descuento del 8%, en el proyecto A vemos cómo hay, en costes, vemos por ejemplo, hay una inversión inicial de 300 y hay durante esos 4 años hay unos ingresos, ¿sí? Que para el primer año son de 70 y de entradas de ingresos y de egresos son de 40, ¿cierto? Y así con los diferentes años y vemos cómo nosotros qué tenemos que hacer para calcular relación beneficio-costo. Primero calculamos el valor presente neto, tanto de los beneficios como de los costos. Esto lo vemos aquí a mano derecha, donde dice val presente, o sea, valor presente, utilizando la función BNA, que es valor neto actual, ¿cierto? Dada esa tasa de descuento, traemos esos flujos del 1 hasta el 4, hasta el momento 0, ¿cierto? Y le sumamos estos costes, que para los beneficios, pues es 0, porque pues en realidad es un desembolso de dinero. Y para el costos, pues ahí sí considera estos 300, ¿cierto? Y bueno, eso nos da entonces 300 dividido entre 432,49. Y esa relación da 0,69. O sea que relación beneficio-costo del proyecto A nos da 0,69. En cambio, para el proyecto B nos da 1,11, aplicando pues la misma metodología, pero con los diferentes flujos pues de ingresos y de costes o egresos, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, ¿cuál de estos dos aceptarían ustedes, el proyecto A o el proyecto B? Es mayor a 1. Exactamente, perfecto, o sea, el proyecto B queda 1,11, ¿sí? ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Pues que se está esperando 1,11 dólares de ganancias de beneficios por cada peso asumido en costos, ¿cierto? Y que lo vemos allí en la regla de decisión. Una relación beneficio-costo mayor a 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente, el proyecto debe ser considerado. Si es igual a 1, pues no hay ganancia, yo la verdad no lo aceptaría porque la inversión que está haciendo se neutraliza con los costes o gastos. Y cuando A inferior a 1 esa relación, como es en el caso del proyecto A, que da 0,69, pues significa que los costos son mayores que los beneficios, entonces no se debe invertir el dinero en ese proyecto, ¿cierto? Bueno, y tenemos ahora el último, que es el periodo de recuperación de la inversión PRI o payback. Determina el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial y este resultado se compara con el número de periodos aceptables por la empresa. Si los flujos netos de efectivo difirieran entre periodos, pues el cálculo se realizaría determinando por suma acumulada el número de periodos que se requiere para recuperar la inversión. Ejemplo, suponiendo una inversión de 300 millones y los flujos que se muestran en el siguiente cuadro, se obtendría, ¿qué? Lo que vemos allí. Estos flujos, ¿cierto? En el primer año de 50 millones, en el segundo de 70, luego 80, luego 100, 120 y 160, ¿cierto? Cuando yo los voy acumulando, ¿cierto? Resulta que en el cuarto año ya alcancé los 300 millones. Entonces, podría afirmar yo que en el cuarto año, ¿cierto? Voy a recuperar la inversión que realicé. ¿Ok? Como dice allí, la inversión se recupera al término del cuarto año. La ventaja de la simplicidad, o sea, la ventaja de este método es la simplicidad de su cálculo, ¿cierto? Pero no logra contrarrestar los peligros que, por ejemplo, no considera el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Entonces, ignora las ganancias posteriores al periodo de recuperación, subordinando la aceptación a un factor de liquidez más que de rentabilidad, ¿sí? Y como dije anteriormente, tampoco considera el valor del dinero en el tiempo al asignar igual importancia a los fondos generados, por ejemplo, en el primer año a los que se van a recibir en este caso en el sexto año.
Entonces, para poder solucionar este problema de este indicador del PRI, entonces se aplica otro indicador que se llama periodo de recuperación de la inversión ajustado o PRIA, ¿cierto? Que es simplemente descontando esos flujos de dinero, los voy a descontar cada uno, ¿cierto? Pues considerando una tasa de descuento, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo. Dado una tasa de descuento del 10%, esos 50 millones, ¿sí? Quedan convertidos en 45.454.545, ¿sí? Al descontarlos un año. Los otros 70 millones descontándolos al 10%, pero dado un periodo de tiempo de 2 años, pues quedan convertidos en 57.851.000. Y así con los demás. ¿Y qué diferencia me dio con el anterior? Perdón. Es que en lugar de recuperar la inversión en el cuarto año, me dice, mire, considerando el valor del dinero en el tiempo, usted no va a recuperar la inversión en el cuarto año, sino en el quinto año. ¿Ok? O sea que sí está considerando el valor del dinero en el tiempo y da un resultado más realista. ¿Ok? Y bueno, y final, lo último, conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? Los criterios de evaluación financiera, BPN y TIR, son más realistas respecto a los demás, porque consideran el principio de valor del dinero en el tiempo. Una de las debilidades del BPN es que la tasa de descuento representa el rendimiento que los dueños del proyecto le exigen al capital y que está determinada por la rentabilidad de la mejor alternativa de inversión que da igual riesgo. Cuando la diferencia entre la TIR y la tasa de descuento es positiva, significa que el rendimiento del proyecto es superior al mínimo pretendido por el inversionista, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo a esa misma tasa TIR. El BPN y la TIR no son excluyentes, sino complementarios al evaluar proyectos de inversión. Solo cuando se analizan proyectos no convencionales se recomienda utilizar el BPN como criterio de evaluación. Perfecto, muy bien. Entonces, me decía Viviana que si con estos conocimientos pueden desarrollar los puntos de la actividad. Sí, efectivamente, sí lo pueden desarrollar. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esto, por supuesto, se lo voy a compartir el día de mañana. Por favor, me confirman si todos se registraron. Sí. Sí. Ok. Perfecto. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, Lo cambiar. por favor, vayan registrando dentro del foro de la etapa número 3, pues sus avances en el desarrollo de la actividad. Yo estoy casi seguro que ustedes van a tener dudas con algunos puntos, entonces por favor me lo hacen saber allí en el foro y yo con mucho gusto pues los voy a orientar. ¿Ok? Profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, una feliz noche para todos. Igualmente, Igualmente. profesor. Gracias. Ok. Hasta luego.